Todo comenzó con una llamada a medianoche, el sonido que marcó el fin de nuestra paz. Mi padre, un hombre de honor, no sospechaba que su socio más cercano ya había vendido nuestra alma al mejor postor. Recuerdo el brillo del mármol bajo las luces de la oficina, un lujo que pronto se sentiría como una jaula de cristal a punto de estallar. La traición no hace ruido al principio, se desliza como una sombra entre los pasillos que una vez llamamos hogar. Mi mundo, una vez construido sobre cimientos de mármol y cristal, se derrumbaba pieza por pieza. Cada martillazo contra las paredes de la oficina de mi padre resonaba como un golpe a mi propio pecho. Observaba desde el umbral, un espectador silencioso de nuestra caída. Los hombres que desmontaban los muebles caros, las estanterías de caoba, que una vez albergaron trofeos y libros encuadernados en cuero, no sabían que estaban desmantelando también el alma de un hombre bueno. Mi padre estaba allí, de pie, en medio del caos, con la mirada perdida en el espacio vacío, donde antes colgaba un imponente retrato familiar. Cada rincón de esa oficina, ahora despojada de su gloria, parecía gritar el nombre del hombre que nos había vendido. El silencio era más pesado que el ruido de los martillazos, una soledad absoluta que lo envolvía, mientras el mundo que conocía se desvanecía frente a sus ojos cansados. Su figura, antes erguida y orgullosa, ahora se encorvaba bajo un peso invisible, el peso aplastante de la traición. Recuerdos vívidos, como relámpagos, en una noche oscura, asaltaban mi mente. Veía escenas en blanco y negro, de alto contraste, la pluma deslizándose sobre el papel, guiada por una mano que una vez estrechó la de mi padre, en señal de hermandad. Esa mano, la del traidor, firmando documentos falsos, sentenciando nuestro destino con cada trazo de tinta. Recuerdo sus sonrisas, sus brindis, por un futuro próspero, un futuro que él sabía perfectamente que nos estaba robando. Las imágenes se superponían: Han, la celebración en el yate, el apretón de manos en la junta directiva, y luego la firma solitaria en una oficina a altas horas de la noche. La confianza de mi padre, tan sólida como una roca, había sido pulverizada, convertida en polvo por la avaricia de quien consideraba su mejor amigo, su socio, casi un hermano. De la opulencia a la miseria, el viaje fue corto y brutal. Ahora, nuestra realidad era un callejón oscuro y húmedo, donde la lluvia incesante parecía querer lavar la suciedad de las paredes, pero solo conseguía hacer el frío más penetrante. El lujo de la mansión se había transformado en un pequeño y precario refugio improvisado, un lugar donde el eco de nuestras risas pasadas era ahogado por el goteo constante del agua filtrándose por el techo. Mi madre, una mujer que solía organizar cenas de gala con una elegancia natural, ahora se esforzaba por encender un pequeño fuego con madera húmeda para calentar una sopa aguada. Su rostro reflejaba cansancio, pero en sus ojos aún ardía una chispa de resiliencia, una fuerza silenciosa que me mantenía en pie. Mi padre, por otro lado, parecía haberse rendido. Pasaba los días en silencio, mirando un punto fijo, reviviendo una y otra vez el momento de la traición. Una noche, mientras la lluvia arreciaba afuera, encontré un viejo álbum de fotos medio chamuscado entre los pocos restos que logramos salvar. En una de las páginas, una imagen casi intacta mostraba a mi padre y a su socio, el traidor, sonriendo, con los brazos sobre los hombros, el día que inauguraron la empresa. Sostuve esa fotografía, sintiendo el calor de las llamas que habían lamido sus bordes, un presagio de la destrucción que vendría. La ira, una serpiente fría y venenosa, se enroscó en mi estómago y ascendió hasta mi garganta. Observé el rostro sonriente del hombre que nos había arrebatado todo. En ese callejón, con el olor a humedad y desesperación flotando en el aire, hice un juramento silencioso. No era un juramento de niño, sino el de un hombre forjado en el fuego de la injusticia. No solo era sobrevivir al hambre, era sobrevivir al olvido. Mientras el mundo seguía girando, yo me convertía en un fantasma en los callejones, aprendiendo que la información es la moneda más valiosa cuando no tienes nada. Cada noche,
Bajo la luz mortecina de las farolas, repasaba los nombres de los cómplices. El traidor no actuó solo. Hubo manos que firmaron, ojos que miraron hacia otro lado y bocas que callaron por un puñado de monedas. Empecé a frecuentar los lugares donde el lujo y la miseria se cruzan, escuchando tras las puertas de los clubes exclusivos, recogiendo los restos de conversaciones que los poderosos creen que nadie escucha. Mi red de sombras empezaba a tejerse. Vengaría a mi familia, recuperaría lo que era nuestro. Los años siguientes fueron una escuela de supervivencia. Aprendí a moverme en las sombras, a escuchar conversaciones que no debía, a entender el lenguaje del poder y la corrupción desde abajo, desde los márgenes de la sociedad que una vez dominamos. Cada día era una lección, cada humillación, un recordatorio de mi promesa. Mientras nosotros luchábamos por cada trozo de pan, las noticias de su éxito llegaban a mis oídos como un veneno lento. Fotos en revistas de sociedad, artículos sobre sus nuevas empresas, su filantropía hipócrita. Vivía en una opulencia desmedida, una vida construida sobre las ruinas de la nuestra. Su mansión era más grande, sus coches más caros, sus fiestas más extravagantes. El contraste era una herida abierta que nunca cicatrizaba. Él celebraba bajo candelabros de cristal, mientras nosotros nos acurrucábamos para protegernos del frío. Pero el tiempo no solo trae olvido, también trae oportunidades. La paciencia se convirtió en mi mejor arma, y la observación en mi estrategia. Estudié sus movimientos, sus debilidades, las grietas en su imperio de mentiras, porque todo imperio construido sobre la traición tiene cimientos débiles. Él se había vuelto descuidado, arrogante en su éxito, creyendo que su pasado estaba enterrado para siempre. No contaba con que el Hijo del Hombre que destruyó no solo había sobrevivido, sino que había estado esperando, preparándose en la oscuridad. El clímax de mi espera se acerca. La noche es mi aliada y las sombras mi ejército. Él duerme tranquilo en su fortaleza de riqueza, ajeno a la tormenta que se cierne sobre él. No buscaré una venganza ruidosa y explosiva. Aún, la justicia que impartiré será silenciosa, metódica, implacable. Será un desmantelamiento, pieza por pieza, de todo lo que ha construido. Sentirá el mismo vacío, la misma desesperación que mi padre sintió aquel día en su oficina. Verá cómo su mundo se desmorona, sin entender de dónde viene el golpe. Esta no es solo una historia de venganza, es una promesa de restitución, un juramento de que la justicia, aunque a veces tarde y se mueva en las sombras, siempre encuentra su camino. El juego ha cambiado. Ahora, las reglas las pongo yo. No será una caída rápida, sino un descenso lento hacia el mismo abismo donde él nos arrojó. Veré cómo sus aliados le dan la espalda, cómo sus cuentas se vacían y cómo el miedo empieza a devorar su arrogancia desde adentro. Cuando finalmente nos encontremos cara a cara, no habrá gritos ni violencia innecesaria. Solo habrá un espejo frente a él, mostrándole el monstruo que creó y la justicia que olvidó. El nombre de mi padre será lo último que escuche antes de que el silencio lo reclame. La ciudad seguirá su curso, indiferente a los imperios que caen, pero en las sombras. Una nueva historia comenzará a escribirse, una donde el honor no se vende y la traición siempre tiene un precio que pagar. El amanecer está cerca y esta vez nos pertenece. Esta historia no termina aquí, sin embargo no sabemos más de lo que pasó con ellos. Suscríbete y acompáñame en este viaje hasta el final. Gracias por escuchar.